no es solamente otra final de Champions. Esta vez, el choque entre FC Barcelona Femení y Olympique Lyonnais Feminin llega con una sensación diferente, casi incómoda para el resto de Europa. Durante años, el Lyon representó el dominio absoluto, el equipo imposible de derribar. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, el Barça no llega persiguiendo al gigante francés, llega convencido de que puede reemplazarlo definitivamente. Las palabras de Alexia Putellas antes de la final no parecen casuales. Cuando afirma que somos los dos mejores equipos de Europa, no está hablando únicamente del presente. Está dejando claro que esta final ya no se trata de sorpresa contra tradición. Se trata de una batalla directa por el control futbolístico, emocional y simbólico del fútbol femenino europeo. Y eso cambia completamente el peso de este partido. Porque el contexto actual es mucho más profundo de lo que reflejan los títulos. El Barça llega después de varios años construyendo una identidad devastadora basada en posesión, presión y talento técnico. Mientras tanto, el Lyon intenta demostrar que todavía sabe sobrevivir en la era que el propio Barcelona ayudó a crear. Lo más llamativo es que ambos clubes ahora parecen reflejos parciales uno del otro, incluso desde los banquillos. La presencia de Jonathan Giraldez en el lado francés transforma esta final en algo todavía más explosivo. El hombre que ayudó a perfeccionar la maquinaria azulgrana ahora intenta descifrarla desde el otro lado. Y mientras Europa habla de táctica, presión y talento, dentro del Barça existe una sensación silenciosa mucho más peligrosa, la necesidad urgente de borrar la herida que dejó la derrota contra el Arsenal. Y precisamente ahí comienza la verdadera tensión de esta historia. Dentro del discurso oficial del FC Barcelona Femení, nadie quiere hablar de obsesión. Pero la realidad es que la derrota contra Arsenal Women FC en la final pasada dejó una marca mucho más profunda de lo que el club imaginaba. No por perder un título, sino porque rompió la sensación de inevitabilidad que el Barça había construido alrededor de sí mismo. De repente, Europa entendió que el gigante también podía caer bajo presión extrema. Ahí aparece la verdadera importancia de las declaraciones de Alexia Putellas. Cuando habla de transformar la decepción en motivación, en realidad está describiendo el nuevo estado mental del vestuario azulgrana. Este equipo sigue dominando España con autoridad casi insultante, pero la Champions ya no representa solamente prestigio. Ahora funciona como una prueba emocional permanente. Cada eliminatoria se juega con la sombra del fracaso anterior respirando detrás del grupo. Esa presión explica por qué el Barça llega a esta final con una intensidad distinta. Ya no basta con jugar bien o controlar partidos. El equipo necesita demostrar que sigue siendo capaz de sostener su identidad cuando el escenario se vuelve insoportable. Y precisamente ahí aparece uno de los mayores riesgos para el club catalán: cuanto más dominante eres durante la temporada, más brutal se vuelve cualquier derrota europea. El margen psicológico prácticamente desaparece. Por eso esta final contra Olympique Lyonnais Feminin puede convertirse en un punto de inflexión histórico. Si el Barça gana, consolidará definitivamente la sensación de que el poder cambió de manos en Europa. Pero si pierde otra vez, las dudas volverán a multiplicarse alrededor de un proyecto que parecía invencible hace apenas unos meses. Y mientras el mundo observa el duelo táctico, existe un detalle silencioso que puede inclinar completamente la final: el conocimiento interno que Lyon posee sobre el ADN del Barça. La final de esta Champions tiene un componente psicológico que pocos equipos en Europa podrían soportar. Olympique Lyonnais Feminin no enfrentará solamente al mejor Barça de los últimos años. También enfrentará una idea futbolística que conoce desde dentro. La llegada de Jonathan Giraldez al banquillo francés cambió completamente la naturaleza de esta rivalidad. Ahora Lyon no necesita imaginar cómo piensa el Barcelona. Ya convivió con esa mentalidad durante años. Ese detalle convierte esta final en algo mucho más peligroso para el conjunto azulgrana. Durante mucho tiempo, el Barça construyó ventaja gracias a un modelo futbolístico que parecía imposible de copiar. Presión alta, superioridades técnicas, circulación agresiva y dominio emocional de los partidos. Pero el problema aparece cuando uno de los arquitectos de ese sistema se sienta precisamente en el banco rival. Giraldez entiende los automatismos, las reacciones emocionales y hasta los momentos de fragilidad competitiva del equipo catalán. Sin embargo, el escenario tampoco es simple para el Lyon. Porque aunque el club francés mantiene experiencia, jerarquía y talento, ya no transmite aquella sensación de superioridad absoluta que dominó Europa durante años.
El Barça logró alterar el equilibrio continental hasta el punto de obligar al propio Lyon a adaptarse a una nueva realidad futbolística. Y eso explica por qué Alexia insiste tanto en que las cosas han cambiado. No es una frase simbólica. Es una advertencia competitiva. Lo más fascinante es que esta final parece una batalla entre pasado y futuro al mismo tiempo. Lyon intenta demostrar que la experiencia todavía pesa más que la revolución futbolística azulgrana. Mientras tanto, el Barça quiere confirmar que su era no depende solamente de talento, sino también de capacidad mental para sostener la presión máxima. Y justo cuando todo parece girar alrededor de táctica y estrategia, emerge un elemento todavía más decisivo, la relación emocional que Alexia Putellas tiene con la Champions League. Para entender la dimensión real de esta final, hay que entender primero lo que representa la Champions para Alexia Putellas. Ya no se trata únicamente de ganar trofeos. Después de lesiones, presión mediática y años cargando el peso simbólico del proyecto azulgrana, Alexia parece haber desarrollado una conexión emocional distinta con esta competición. Cuando habla de sensación de grandeza, en realidad describe algo mucho más profundo, la necesidad de demostrar que todavía pertenece al escenario más exigente del fútbol mundial. Esa mentalidad explica por qué sus declaraciones antes de la final tienen tanta fuerza interna dentro del vestuario del FC Barcelona femení. Alexia no actúa solamente como capitana. Funciona como referencia emocional de una generación que aprendió a convivir con expectativas descomunales. Cada noche europea ahora carga una responsabilidad gigantesca, mantener al Barça en la cima mientras el resto del continente intenta encontrar la fórmula para derribarlo. El problema es que esa presión también consume. El propio Barcelona ha creado un entorno donde ganar ya no sorprende a nadie, pero perder provoca terremotos internos y externos. Alexia lo reconoce indirectamente cuando habla de la insatisfacción constante que existe dentro del club. Y quizás ahí aparece el aspecto más brutal de esta era azulgrana. El Barça femenino ya no compite contra otros equipos, compite contra la obligación permanente de parecer perfecto. Por eso esta final puede terminar definiendo mucho más que una temporada. Si Alexia levanta otra Champions, consolidará todavía más su legado como rostro principal de la transformación histórica del fútbol femenino europeo. Pero si el Lyon golpea otra vez al Barça en el momento decisivo, el debate sobre desgaste emocional, presión extrema y límites del proyecto volverá a explotar en toda Europa. Y precisamente ahí aparece la pregunta que nadie dentro del club quiere escuchar antes de la final: ¿qué pasa si el Barcelona descubre que dominar ya no es suficiente para mantenerse arriba? La sensación alrededor de esta Champions ya no tiene relación únicamente con un título europeo. Lo que está en juego entre FC Barcelona femení y Olympique Lyonnais feminin es la autoridad futbolística sobre la próxima era del continente. Porque durante años, Lyon gobernó Europa desde la experiencia y la mentalidad ganadora. Pero el Barça llegó para transformar la conversación, imponiendo una revolución técnica, estética y mediática que cambió completamente la percepción mundial del fútbol femenino. Ahora mismo, ambos clubes representan modelos distintos de poder. Lyon simboliza la tradición que se resiste a desaparecer. Barcelona representa la evolución que quiere convertir el dominio en una cultura permanente. Y lo más impactante es que esta rivalidad ya dejó de pertenecer solamente al campo. Hoy influye en fichajes, formación de entrenadores, estilos de juego e incluso en cómo otros clubes europeos intentan construir sus proyectos femeninos. Por eso las palabras de Alexia Putellas tienen tanto peso antes de la final. Cuando habla de que el mundo entero esperando un gran espectáculo, no exagera. El fútbol femenino atraviesa uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia, y esta final aparece como la vitrina perfecta para definir quién liderará esa expansión global. La presión mediática, emocional y deportiva alrededor del partido es gigantesca porque Europa siente que está observando algo más grande que 90 minutos. Y quizás ahí se encuentra la verdadera dimensión de esta historia. No importa quién levante el trofeo este sábado, el impacto ya comenzó antes de que ruede el balón. Porque mientras otras ligas todavía intentan crecer, Barça y Lyon ya están peleando por controlar el relato del futuro. Y cuando dos gigantes llegan a ese punto de ambición, las finales dejan de ser simples partidos, se convierten en guerras simbólicas capaces de cambiar el rumbo de todo un deporte.